Estamos listos para dar inicio al estudio bíblico semanal de esta noche. Así que bueno, lo que hacemos siempre es encomendarnos en la mano del Señor. Sabemos que Él nos tiene en su mano, pero esa es la parte que nosotros hacemos, de rendirnos ante Él y que Él siga guiando y dirigiendo nuestras vidas. Así que vamos a dar inicio con una palabra de oración en esta noche. Señor y Padre, te alabamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la disponibilidad de tu palabra, oh Dios, a través también de tu Espíritu Santo, la presencia de Él, Señor, en nuestras vidas, tomando esta palabra que Él mismo inspiró, que Él mismo nos ha entregado y que ha preparado esta noche para nosotros. Te rogamos que seas tú guiándonos, dándonos fortaleza, no solamente entendimiento, sino, oh Dios, el discernimiento espiritual para recibir tu palabra y sobre todo para aplicarla específicamente en nuestra vida y ser como Cristo. Oh Dios, nos ponemos en tus manos y pedimos por aquellos que están en camino, por aquellos que están en internet, por aquellos que están aquí ya en la congregación. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hoy con la ayuda del Señor vamos a tratar de avanzar con 4 versículos en 1 Corintios capítulo 10. Si tienen sus Biblias, por favor, en 1 Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. El tema de hoy, que es una continuación sobre la codicia de la semana pasada, es formas de idolatría. Así que para dar inicio, vamos a referirnos a la definición de idolatría que vimos la semana pasada. Solamente para refrescar, ustedes ya saben, ¿no? Idolatría, ¿qué es idolatría? Idolatría es adorar, reverenciar o adorar un ídolo o ídolos con S final, ¿no? Todo con minúscula por si acaso, ¿ok? Y al respecto tenemos que aclarar 4 cosas importantes. ¿Recuerdan? Solamente un detalle que era clave, solamente como una idea fácil de recordar. Idolatría no es lo mismo que adoración. Adoramos a Dios. Y la idolatría es el acto de adoración a un ídolo que no es Dios. Y que generalmente es hecho, formado, ideado por un ser humano. Dios, nadie lo creó. Entonces hay 4 cosas importantes que tenemos que hablar y mencionar con respecto a la idolatría. Recuerde que a Dios no lo idolatramos, a Dios lo adoramos, ¿no? Entonces, número 1, sabemos que los ídolos no son hechos por Dios, sino por los hombres. Recuerden siempre eso. Cada vez que usted vea un ídolo, o si usted quiere saber si algo es un ídolo, pues hágale la pregunta: ¿quién te hizo a ti? Una vez que usted responde esa pregunta, sabe si es Dios o es un ídolo. A Dios nadie lo hizo, así que automáticamente sabemos que es Dios. Sí. Pero cualquier cosa que sea hecha y que se llame Dios, si fue hecha, no es Dios. Porque solamente Dios es el único que hizo todas las cosas y a Él nadie lo hizo. Así que la definición cae por su propio peso y es fácil identificar. Número 2, el hombre los puede hacer con la mente, en su mente y con sus manos. Los ídolos son hechos no por Dios, sino los ídolos son hechos por los hombres. Y estos pueden ser fabricados o pueden ser tenidos simplemente en la mente o con la mente hacerlos. Y también con las manos. En tercer lugar, por otro lado, el hombre mismo ha idolatrado cosas que Dios ha creado y las hace objeto de adoración. O sea, Dios es el único que debe ser adorado, pero Dios ha creado cosas que el hombre ha elegido para adorarlas. Imagínense, ¿no? Y en cuarto lugar, la idolatría también es tenerle amor excesivo y vehemente a algo o a alguien. Y aquí entonces tenemos un problema, ¿no? Porque van a decir, entonces no hay que amar a nadie,
No, sí, usted tiene que amar al prójimo como a sí mismo, quien sea. Puede ser su esposo, su mamá, su papá, su hijo, ¿verdad? Sus nietos, etc. ¿no? Usted los puede amar como a sí mismo, pero no más allá. Una vez que usted ama a una persona más allá de sí mismo, entonces usted lo está idolatrando. Perfecto. Fácil, ¿no? No hay por dónde perderse. Entonces, bien, habiendo dicho esto, vamos a leer el pasaje de estudio para esta noche que lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versos 7 al 10. 1 Corintios capítulo 10, versos 7 al 10. Ahora recuerden, el tema de la semana pasada fue la codicia. En realidad el tema total o el nombre completo del tema que vimos ayer fue la idolatría de la codicia. En otras palabras, la codicia puede convertirse en idolatría, o mejor dicho, como la Biblia nos enseña, la codicia es idolatría. Por eso en los 10 mandamientos está prohibido. ¿Recuerdan? El último de los mandamientos, no codiciarás, dice la palabra del Señor, para que nadie se olvide. Los 10 mandamientos están divididos en dos grupos, ¿verdad? Los 3 primeros mandamientos tienen que ver con Dios y los otros 7 tienen que ver con las relaciones personales y con todas las cosas que Dios ha hecho en este mundo. Así que el último dice, no codiciarás. ¿No codiciarás qué? La mujer de tu prójimo, eso incluye al esposo, al esposo de tu prójimo también, ¿no? Porque dice la esposa de tu prójimo, ¿no? El burro, ¿verdad? La casa, lo que tenga tu prójimo, no puedes codiciar nada de eso. Ahora, una vez que usted entró en la codicia, entró con un deseo y un afán vehemente de tener o de querer o de amar lo que el otro tiene que no es suyo, o aunque no sea de nadie, simplemente está ahí, usted ya tiene un problema. Yo tengo un problema. ¿Serio? ¿Y cuál es ese problema? ¿Cómo se llama ese problema? Codicia. Sí, claro, pero la codicia es una forma de idolatría. Mire, todas las formas, todos los mandamientos, los 10 mandamientos, están diseñados para prevenir que caigamos en la idolatría. ¿Cuál es el primer versículo de los 10 mandamientos? ¿Ya se olvidaron los mandamientos? No. ¿Qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjense bien, Éxodo capítulo 20 o 22. Repásenlo. Y de ahí viene como una explicación de todas las cosas en las cuales uno puede caer en idolatría. Por ejemplo, el día de reposo dice, descansarás el día de reposo. Ahora, si usted no trabaja, si usted no descansa y trabaja todos los días, entonces usted está haciendo más que Dios. Porque Dios, siendo Dios sin necesidad de descansar, el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Y usted quiere trabajar los 7 días. Alguien le va a pasar la cuenta. Alguien le va a pasar la cuenta, ¿no? Pero el que primero realmente y por sobre todas las cosas le va a pasar la cuenta es Dios. ¿Por qué? Porque usted está haciendo de la semana de trabajo un acto de idolatría. A ver, nómbreme cualquier mandamiento de los 10 mandamientos. Aparte de honrarás el séptimo día. No mentir. No mentir. Ok. Si usted miente, usted es un idólatra. Porque usted está diciendo y está deshonrando la verdad de Dios. Y está dándole un valor a la mentira que no tiene. Y cuando usted le da un valor a algo que no tiene valor, ¿cómo se llama? Idolatría. Claro, si usted hace un muñeco, por ejemplo, y lo adora, ese muñeco, la Biblia dice, no es nada. El ídolo no es nada. Ya estudiamos eso. Recuerden el capítulo 7, 1 Corintios. El ídolo no es nada. Pero si usted lo adora, pensando que es algo, entonces, ¿cómo se llama eso? Idolatría. Entonces, mentir también puede llegar a convertirse en una forma de idolatría, porque usted le está dando valor a la mentira. Y la mentira, ¿qué es? Nada.
es como un ídolo. Entonces, por eso no mentimos los creyentes. Por eso es que Dios se pone celoso cuando llegamos a hablar de eso. Cuando alguien miente, cuando alguien no descansa, cuando alguien pues se pone a reverenciar o a darle valor a un ídolo hecho por las manos, cuando Dios es el único que debe ser adorado, ya que a Él nadie lo hizo. Otro mandamiento, a ver. Santificar la fiesta. ¿Ah? ¿El de santificar la fiesta? No. No hurtarás. No hurtarás. Entonces cuando usted hurta, ¿qué cosa es? Usted dice, no, pero hurtar sí es algo. No, hurtar no es nada. Hurtar es algo falso, es deshonesto. Pero cuando usted hurta y no trabaja, que es lo que Dios quiere, entonces ¿qué es lo que está haciendo del hurto? Le está dando valor al hurto. Pero nuestros valores morales y éticos, sociales, el hurto en todas las sociedades, como la mentira, ha sido castigado. Entonces cuando una persona roba, ¿qué está haciendo? Un acto de idolatría, porque le está dando valor al hurto. O sea, ¿por qué una persona roba? Porque eso vale. Pero ¿por qué llegó a robarlo? Porque le dio en su mente más valor. O sea, cuando la persona lo roba, dice, ok, eso vale $300, me robo esos $300, pero ¿qué más está haciendo? Codiciando también. Está agregándole, está poniéndole un valor agregado de tal manera que no solamente costó los 300, sino que dice, yo lo puedo vender en 100 o 1000. Le agrega un valor a lo que realmente vale todavía. No sé si ustedes lo habían visto así, hermano, pero es lo que la Biblia me enseña. Por eso es que no robamos. Y por eso es que trabajamos. ¿Ah? Pero trabajamos ¿hasta dónde? Hasta no convertir nuestro trabajo en idolatría. Porque hay que descansar. Si usted no descansa, entonces usted es un workaholic, como dicen en inglés. Un adicto al trabajo. Y la adicción, valga la pena, valga la oportunidad. Toda adicción es una forma de idolatría. Si los drogadictos entendieran eso, no tendrían que ir a ningún tratamiento, créame. Simplemente tomar la decisión de renunciar a la idolatría. Darse cuenta que eso ofende terriblemente a Dios. Y si quieren agradar a Dios y encontrar solución a su problema, entonces van a parar la idolatría de la adicción. ¿Cómo usted cree que la gente solucionaba sus problemas antes ¿verdad? Cuando tenían una convicción de Dios y no habían psicólogos y no habían tratamientos para adicción? Porque las adicciones siempre han existido, dicho sea de paso. ¿Cómo hacía la gente? ¿Ah? Con la Biblia, con la palabra del Señor, simplemente llegaban a entender cuál era su problema. Era alcohol, era droga, era sexo, cualquier cosa que haya sido una adicción. Una vez que entendieron que eso es idolatría, no solamente que es pecado, sino que es un pecado de idolatría. La idolatría es uno de los peores y más grandes pecados que el ser humano puede convertir, porque están reemplazando y poniendo a Dios a un lado. Le están no solamente dando una bofetada o un escupitazo a Dios, sino que están agarrando a Dios como que si fuera un muñeco, lo están poniendo patas arriba y lo están escondiendo por ahí en algún lugar. Como si se pudiera hacer eso con Dios. Pero cuando uno practica la idolatría, eso es lo que Dios entiende que están haciendo con Él. Ahora, ¿qué creen ustedes que va a hacer Dios cuando Él ve el acto de idolatría? Él se va a decir, ya ustedes. Vamos a ver por la palabra que no es así, ¿no? Ok, 1 Corintios capítulo 10, hermanos. Tenemos que avanzar. 1 Corintios capítulo 10, versos 7 al 10. Dice, ¿qué cosa? Comenzando con el verso 7. ¿Alguien me ayude, hermano? ¿Del 7 al 10? Sí, del 7 al 10, por favor. De 1 Corintios. Amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron... Verso 7. 7.
del Primera de 7 al 10. Corintios. 1 de Corintios 7, 1 de Corintios 10, 10. perdón, versos 7 al 10. Ni seáis idólatras, Ese. como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tendremos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Y el 10? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ok, rapidito hermano, yo sé que ustedes son muy inteligentes. Ok, dígame, ¿cuáles son entonces los pecados de idolatría que están ahí? Rapidito, rapidito, a ver, uno. Fornicación. Fornicación, murmurar, Comer, beber, jugar, fornicar. fornicar. Comer, beber. Si vieron que jugar, ustedes comenzaron por los más graves. ¿Se dieron cuenta? Por eso les presioné un poquito, disculpen, ¿no? El atrevimiento, para que lo hicieran rango, porque eso es muy normal. Eso es normal, hasta es correcto. Sin embargo, ahí está la trampa. ¿Cómo cree usted que una persona llega a ser... ¿Cuál es el último pecado? No, murmurar. El último que dice ahí, murmurar, ¿verdad? Que en el griego, como vamos a estudiar esta noche, es quejarse o rebelarse. Totalmente. Es la rebelión total final que tiene una persona. Cuando llega a murmurar, pero pastor, dicen que sin murmurar no es tan grave. Claro, no es tan grave porque estamos acostumbrados a andar chismeando, ¿verdad? Porque ahora lo han cambiado el sentido de... Porque le hemos cambiado o le hemos puesto el nombre, lo hemos decorado, el arbolito, ¿verdad? Lo hemos puesto bien bonito, ¿no? Para que no. Ya ahora hasta suena petición de oración. Oye, tú sabes, hermano, debemos orar por fulanito, por fulanita, porque tú no sabes en los líos que anda. ¿Qué estás diciendo? Estás hablando mal de esa persona. Realmente no estás preocupado por esa persona. Estás murmurando contra esa persona. Haciéndole saber al resto Ahora, lo que pasa. entonces tenemos ahí como 3, 4 pecados, ¿verdad? Que son graves. Murmuración, tentar al Señor, fornicar. ¿Cuál otro era el grave? Comer y beber. No. De los que son, porque no es tan grave comer y beber, ¿no? Sí, pero al principio, con los que es interesante, hermano. Cuando Dios da un orden de algo para algo, ese orden hay que respetarlo y ahí hay un mensaje. Cuando Dios te dice en primer lugar una cosa y te pone al final otra, ¿verdad? O quiere decir que esta va en primer lugar y esta es la última, la de menos valor. O quiere decir así empieza algo y así termina algo. En este caso es eso. Está hablando de un proceso. ¿Cómo comienzas a llegar a convertirte en un rebelde idólatra? ¿Cuál es la idolatría mínima por donde comienzas? ¿Y cómo puedes llegar a terminar con la idolatría máxima? ¿Cuál es la idolatría mínima con la cual comienza el pasaje aquí en el verso 7? No, murmurar. No, Comer y beber. Comer. a comer y beber. Comer y beber. Comer y beber. Y termina, mira cómo vas por el proceso, ¿no? Y uno dice, ¿qué tiene que ver, verdad? Si como y bebo y después termino fornicando, Jugando. Y ahí también juegan. ¿no? Y después de comer, beber, fornicar, terminar murmurando. ¿Qué tiene que ver? ¿No? Ahí hay un proceso que vamos a ver esta noche. ¿No? Ok. Como vimos la semana pasada, la primera forma de idolatría es la codicia. Ahí empieza el problema de nosotros. Ahí comenzó el problema de aquellos que quedaron postrados en el desierto cuando salieron de Egipto. Y que el Señor dice que quedaron postrados, pero técnicamente, ¿qué fue? Fueron muertos. Dios les dio juicio y castigo y ahí murieron, ¿no? Entonces, la codicia, desear, anhelar vehementemente algo que no es suyo, es el afán excesivo de riquezas o un deseo vehemente por cosas buenas. Pastor, ¿no podemos desear y anhelar y cosas buenas? O sea que no puedo desear tener un buen carro, no puedo desear tener una casa,
no puedo desear tener hijos, no puedo desear, ¿ah? Etcétera, 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 etcétera. No puedo cambiar la lavadora de la casa. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo el pasaje. Miren lo que dice el diccionario. Aquí estamos cogiendo una definición de diccionario. ¿Desear qué cosa? Vehementemente. ¿Vehementemente se dice? ¿Vehementemente? Con afán, con ansiedad, donde usted se involucra con todo su ser para querer eso. No está hablando de tener un proyecto y querer algo que es normal y correcto, ¿verdad? Pero si no lo puede tener, no se va a morir, esa es la idea. Pero la idea acá, en lo que está hablando, es que si no lo tienes, entonces va a ser algo que te va a crear un problema. Te vas a sentir mal, es como que te faltara la vida, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces, por eso la codicia puede llegar a convertirse en una idolatría. Cuando la codicia es algo cuando tú deseas algo que te hace falta y no puedes vivir sin eso, ya llegaste al nivel de idolatría. Porque lo único que realmente debemos desear y que realmente, pues si no lo tenemos, no deberíamos ni vivir, es Dios. O sea, nada puede reemplazar o puede estar por encima de Dios en ese sentido. Por eso la codicia se puede convertir, o algo legítimo, algo bueno, se podría llegar a convertir si le agregamos la fuerza de la vehemencia, la fuerza del afán, la fuerza de quererlo con desesperación. No funciona así. No, yo no voy a ser feliz si no tengo unos zapatos de la marca tanto, o no tengo el nuevo modelo o el último modelo de teléfono, o lo que sea, ¿no? Y hay gente que pues trasnocha, ¿no? El Black Friday, ¿no? El Viernes Negro, ¿no? Y trasnochan, ¿no? Y se pelean muchas veces, ¿no? Por un puesto. ¿Para comprar qué? Algo que salió de nuevo y que no les va a durar ni 3 años, porque después viene otro modelo generalmente. Solo por ahorrarse unos cuantos dólares, ¿no? Ahora, cuando esto sucede, como estudiamos la semana pasada, cualquier persona, y eso incluye a un creyente, puede caer en la idolatría de la codicia. Recordemos que Dios no se agradó de aquellos que tuvieron esta pasión carnal en sus vidas. Quedaron postrados en el desierto y no entraron en la tierra prometida. En el pasaje que acabamos de leer, en 1 Corintios capítulo 10, versos 7 al 10, hay 5 formas, que quiero que si las pueden anotar, ¿no? Anótenlas. Hay 5 formas, aunque están ahí en la Biblia, es fácil de recordarlas. Marque su Biblia. No es pecado marcar la Biblia por sacar. Recién me hicieron esa pregunta en una clase. ¿Es pecado marcar la Biblia? No es pecado. El pecado es no marcarla. No, porque así quiere decir que usted la está usando, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí, hermano? La está usando, así es. Bien, entonces hay 5 formas de idolatría las cuales no se agrada a Dios y las castiga. Vienen sus juicios contra aquellos que las practican. Es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir a los hermanitos de la iglesia de Corinto, que estaban viviendo en una ciudad súper pagana e idolátrica, como nosotros hoy día estamos viviendo en una sociedad pagana, idolátrica, perversa, dice la palabra del Señor, depravada, y que a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo, y entonces la gente se está confundiendo y está poniendo su fe y su confianza en aquello que no es Dios, y se están tratando de satisfacer y llenar la vida con aquello que no es Dios, y eso se llama idolatría. ¿Sí ve por dónde le damos? Caemos en lo mismo. Y Dios quiere prevenir eso, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en este pasaje, quiere cuidarnos nuestro corazón en ese sentido. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5, estas son: comer y beber, jugar, fornicar, tentar a Dios, murmurar. Pastor, hasta fornicar, tentar a Dios y murmurar, entiendo perfectamente. Obvio que todas estas sí podrían caer, usted me dice, podrían caer en la clasificación de ser idolatría. Pero, pastor, jugar. ¿Qué tiene de malo jugar? Si yo trabajo tanto. ¿Ustedes saben cuánto ganan los clubes deportivos?
por cada partido. En estos momentos estamos hablando de béisbol, de fútbol, de básquetbol, de las carreras de carros, las carreras de caballos. Nómbreme cualquier deporte, ¿no? Y usted va a ver que son fuente de ganancia excesiva. O sea, ¿cómo me van a decir ustedes que un pelotero, ¿ya?, gane más que un doctor? Que gane más que el presidente de la República, que gane más que un profesor. Así no era, así no era. Antes usted peleaba por amor a la, o sea, jugaba, lo que sea, por amor a la camiseta. Pero se ha explotado eso al punto donde ya es una idolatría. De hecho, los jugadores son ídolos, son héroes que las personas idolatran, le han dado un valor agregado que no tienen. Porque cuando los ven, usted ve que la gente se desmaya, usted ve que la gente grita, no se desenfrena, son capaces de dar lo que sea por ellos. Crean iglesias por ellos. Ah, sí, pues hay una iglesia, ¿no? En el sur del continente hay una iglesia, la Maradoniana. Hermano, o sea, wow. Y así, ¿cuántas otras cosas? Bueno, hay una iglesia que adora las serpientes, ¿no? Hay una iglesia aquí en Estados Unidos de tipo pentecostal, extremista, y que adoran las serpientes, ¿no? Y si tú metes la mano en la caja donde está la serpiente y te muerden y no te mueres, pues eso quiere decir que eres hijo de Dios. No, gracias. ¿Qué tiene que ver eso? Basado en ese pasaje, ¿verdad?, Que del si Antiguo te muerden, Testamento, etc. Entonces, hasta ahora vamos bien, ¿verdad? Fornicar, tentar a Dios, murmurar. Sí, yo creo que eso puede ir en dirección, sí, de la idolatría. Oye, pero comer y beber. ¿Qué dijo Jesús? Acuérdense. Cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Se acuerdan? Mateo 5. ¿Qué es lo que primero, qué es lo que está antes? Dijo. ¿Por qué dijo eso de antes? Dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? ¿Ya? Sino, busquen primeramente el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene que cuidado. Mientras ustedes dicen tengan comida y vestido, no se preocupen. ¿Ya? Porque eso es lo básico. Hay gente, aunque ustedes no lo crean, que viven para la comida y viven para el vestido. Usted dice, pastor, pero yo estoy tranquilo. Ah, sí, ¿cuándo fue la última vez que usted ayunó? Usted puede dejar de comer para dedicar ese tiempo para dárselo o al Señor, o usted está con ese argumento de no, si estoy sanito y fuerte y bien comido, puedo servir mejor al Señor. ¿Ah? Pero claro, una comida o la comida puede ser una obsesión. Miren, cualquier obsesión realmente, cualquier cuestión temática en ese sentido, obsesionar, es una forma de idolatría. ¿Ah? Hay personas que se pelean por la comida. ¿Ah? Comer y beber. Hay gente que bebe, y aquí se trata de beber no agua, hay alcohol, ¿no? Y entonces comienzan con una sidra, sidra sería lo menos alcohólico, ¿verdad? Y entonces de ahí pasan a la cervecita que va, me imagino, ¿ah? O al vino, y después la cerveza tiene más que el vino. Sí, dependiendo de la no cerveza. sabía. Por si acaso, vayan sabiendo, eso explica muchas cosas, ¿verdad? Tengan cuidado. Se las sabe todas. Bueno, trabaja en eso. Él trabaja, está obligado, ¿eh? Entonces de ahí pasa lo siguiente. Entonces hay personas que empiezan con algo básico,
y no quedan satisfechos, ¿no? El gustito, el saborcito o lo que sienten, entonces van a lo siguiente y empiezan experimentando. Van de lo poco a lo mucho. Que esa es la idea del pasaje aquí, ir de lo poco a lo mucho, de algo que parece insignificante, de que no es la cosa que va a hacernos daño, no me voy a morir por eso, a una cosa donde realmente pues, puede venir el juicio y el castigo de Dios. Mire, el pecado y el diablo es astuto. No solamente que es malo, pero es astutamente malo. Él te mete las cosas de a poco. Pues si te tratara de convencer de algo así de una manera brusca, violenta, tú automáticamente ¿qué harías? Pues lo rechazas. Tú te echas para atrás, renuncias, dices no. Pero si te lo metes así despacito y tú vas aguantando, y lo vas aceptando y lo vas aceptando, llega un punto donde ya estás en idolatría. Miren, ustedes analicen la tentación del Señor Jesús. Les dejo eso de tarea. Las 3 tentaciones cuando Cristo comienza su ministerio van de menor a mayor. Al final le dice, ¿qué dice el diablo? ¿Qué le dijo a Cristo? Le digo, te voy a dar todos los reinos para que me adores a mí. Digo. Pero empezó con otras cositas. ¿Ah? Oye, pero haz esto, otro. Y el Señor le dijo, no, al Señor tu Dios solamente a Él adorará. ¡Pum! Entonces, ¿por qué? Porque la idolatría es la máxima expresión a la cual podemos llegar en nuestra desconexión con Dios. Todo lo que el diablo va a hacer en nuestra vida es llevarnos a esa dirección. ¿No? Hay que caigamos en esa aberración. Ahora, usted se pregunta, ¿por qué son calificadas como idolatría el comer, beber, jugar, fornicar, tentar a Dios, murmurar? ¿No? Porque algunas son pecados, pero aquí la Biblia dice que son idolatrías. ¿Qué dice la primera palabra en el verso 7? ¿Cuál es la primera línea? Ni seáis idólatras. No seáis idólatras. No dice, estas cosas que vienen a continuación son idolatría. No dice que tú, siendo un idólatra, vas a convertir estas cosas en idolatría. Eso es lo que está diciendo. Por eso que la estamos analizando, cómo estas cosas que son pecados, que van de algo muy simple a algo muy grande, se llegan a convertir en idolatría. El problema, sí, estas cosas son malas, ¿verdad? Excepto comer, beber, jugar, ¿verdad? Pero aún las cosas buenas pueden, eso es lo que está tratando Pablo de decir aquí, aún cosas buenas pueden llegar a degenerarse a causa de nuestra tendencia a la idolatría. Todos tenemos la tendencia de idolatrar algo o alguien. Ahora, déjame hacer un ejercicio rápido. Lo primero que le venga a la mente, no hay trampa, aquí estamos conversando entre hermanos y hermanas en Cristo. ¿Qué cosas así saltan a la vista que la gente las está, en el mundo actual, las está llevando en la dirección de la idolatría? La homosexualidad. La homosexualidad, exactamente, ¿no? Usted dice, pero no, yo no sé, yo no veo muy, no, bueno, sí, cada vez más. Y la gente se está peleando legalmente, moralmente, y está tratando de hacer leyes para eso. Ok, otra cosa. Las redes sociales. Las redes sociales, ¿no? ¿Cómo sabemos que es una idolatría las redes sociales? ¿Son malas las redes sociales? No, pero ¿cómo sabemos que llegan algo bueno, que un servicio, que llega a convertirse en eso? ¿Cómo sabemos? Cuando se hace una obsesión. Claro, cuando tú inviertes demasiado tiempo en eso, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, hay que tener cuidado con ir con el teléfono al baño, porque podría ser una idolatría. No, pero si me llaman, bueno, póngale ahí, estoy en el baño. Pero hemos llegado a esto. Recuerden que antes los teléfonos, ¿dónde estaban? En la mesita. En la mesita, en la sala, ¿se acuerdan? ¿No? Y exacto, y usted estaba por allá y esa cosa sonaba. Ya, y entonces después apareció la famosa grabadora.
Y entonces todo el mundo, y no, después, y aunque no hubiera ningún mensaje, todo el mundo viendo ahí, ¿verdad? Obsesiones, ¿no? Pero recuerde, esa es la base, una obsesión es la base para una idolatría. Y en algunos casos llega literalmente a convertirse en idolatría, ¿no? Si se le pierde el teléfono, usted le da taquicardia. Si le da taquicardia, es idolatría. Ahora, si le da un susto normal, pues por supuesto, normal, ¿a quién no? Tanto que van en estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Con el carro, ¿no? Si le da un ataque al corazón porque le rayaron el carro, pues entonces ya es idolatría. Se lo robaron. O si se lo robaron. O sea, exacto, o sea, puede tener un momento puede tener un mal momento, qué sé yo, pero llegar al punto donde usted siente que se me fue la vida y ahora qué voy a hacer, y empieza a pensar, se deprime, o cosas así, ¿no? Ya entonces estamos hablando de que estaba en camino, estaba en el proceso, ya di los primeros pasos de la idolatría, si es que no soy realmente 100% ya idólatra. Simple, hermano, y complicado y grave al mismo tiempo. Simple porque no hay por dónde confundirse o que no sea claro. Complicado porque cada una de ellas, ojo, pestaña y ceja con esto, hermano, reemplaza, pone a un lado a Dios. La idolatría hace ese trabajito. Por eso el diablo quiere hacer eso. Que pongamos a un lado a Dios. Que callemos a Dios. Que nos guiemos por la sabiduría de este mundo en vez de guiarnos por la sabiduría de Dios, por la voz de Dios, por su palabra. No, es que la última información científica dice que cada vez que le digan eso a usted y escuche usted eso, usted diga, ¿y qué es lo último que dice Dios? O mejor dicho, ¿qué es lo primero y lo último que Dios dice? A lo mejor le va a costar un poquito de trabajo, pero compártalo con algún hermano o hermana en Cristo y convérselo. Oye, mira, lo último que salió es esto. Y se dice que así funciona el cerebro humano, bla, bla, bla. ¿Y qué dice la Biblia? Que tenemos la mente de Cristo. Listo, con eso ya lo solucionó. Un ejemplo rápido. Pero el asunto aquí es que no simplemente nos quedamos así, usted es idólatra, ya, pues ese es su problema, ya usted es idólatra. Recuerden que le está hablando a creyentes el apóstol Pablo para que no sean idólatras. Aquí es donde viene la cosa grave. Un creyente puede caer en idolatría. Claro, puede idolatrar a su pastor, puede idolatrar a un líder, puede idolatrar, ¿verdad? Un libro bíblico, puede idolatrar la Biblia como un amuleto supersticioso, ¿verdad? Lo pone en el carro para que no le roben el carro, o lo pone en la casa para que no le entren a robar en la casa, ¿ya? O hacer del Salmo 91, que en la pandemia se hizo tan famoso, el Salmo 91, nunca habían hablado tanto del Salmo 91, pero ¿saben qué? Un poco más y Dios dice, yo no dije eso. O sea, no fue para eso. Porque la gente lo agarró como un amuleto, ¿verdad? Para protegerse contra el COVID. Y muchos de los que lo recitaron, igual les dio el COVID. Y muchos de los que lo creyeron, igual les dio el COVID. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque realmente estaban confiando en una manera idolátrica, ¿ya? En un sentido humano, en la palabra del Señor. Es muy diferente. Ahora, Dios, y este es el punto, hermano, por esto es que es tan grave el asunto de la idolatría. Dios es un Dios celoso. ¿Alguien me puede dar una definición de celoso? A ver, ¿cuántos de ustedes son celosos? No levanten la mano. Yo sé que todos son celosos. Son o éramos. O eran, exacto. Pero a ver, una definición así rapidita de celos. ¿Qué son los celos? Si no quieres compartir algo que tú has separado para ti. Desconfianza. Los celos son desconfianza. Los celos son desconfianza. Cuando tú tienes celo de tu pareja, ¿qué estás diciendo? ¿Estás celoso? Ahora, hay celos infundados y hay celos con fundamento.
Ahora, el celo sin fundamento es una pasión desordenada, carnal, animal, diabólica, antisocial, lo que usted quiera, que solamente hace daño, ¿no? Pero el que tiene fundamento es legítimo. ¿Y cuál es la intención? ¿Por qué Dios nos ha hecho celosos con fundamento, ¿no? Porque está en nosotros eso. Porque somos imagen y semejanza de Dios. Dios es celoso. Así, el problema es que nosotros, como somos pecadores, pues nuestros celos se convierten en pasiones. No son muy santos, sanos, ¿no? Que digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestro celo? ¿Por qué nos cuesta a nosotros entender que Dios es celoso? Porque lo interpretamos a nuestra manera. Pero Dios es celoso. ¿Qué quiere decir entonces que Dios es celoso? ¿Cuándo Dios se pone celoso? Vamos a hacerlo más práctico. ¿Cuándo Dios se pone celoso? Cuando nuestra atención está dispersa. No solamente cuando nuestra está dispersa, cuando está dividida. O cuando nuestra atención no está dividida, sino que está completamente en el ídolo. Cualquier cosa que no sea Dios. Entonces, cualquier cosa donde nosotros no lo estamos amando a Dios completamente, no tenemos donde Dios no es nuestro mayor y único interés por sobre todas las cosas en esta vida, entonces Dios, ¿qué siente? Con fundamento se siente desconfiado de usted. Se siente que lo han ofendido, se siente herido, que son todas cosas que le pasa a la persona que tiene celos legítimos. En el caso de Dios, los celos son perfectos, no son como los nuestros, ¿no? Y por eso, como son perfectos, Él tiene el derecho, el poder y la autoridad de responder para reparar eso. Y lo ha hecho siempre, desde que creó el mundo. ¿Cuál es el primer acto de celo en la creación? Piensen doctrinal, teológicamente, santifiquen su mente. Cuando Adán y Eva pecaron. ¿Cuándo Adán y Eva pecaron? ¿Recuerdan? Dios les dijo una cosa y ellos le creyeron ¿a quién? Al diablo. Y le creyeron no porque era diablo, sino porque deshonró, ¿qué cosa? Lo que Dios había dicho. Y lo que Dios había dicho era por amor para protegerlos, para darle seguridad, para darle bendición, para asegurar toda la bendición para la descendencia de ellos que nos alcanzaría a nosotros. Entonces Dios, para asegurarse de que entendemos que Él es un Dios celoso, automáticamente, vino un juicio. Y cada vez va a ser así, siempre va a ser así. Pero pastor, a mí no me ha pasado nada. Bueno, pues, no todavía, exactamente. Lo que pasa es que Dios no solamente es celoso, sino que también Dios tiene paciencia. Y hay una palabra que aparece en el Nuevo Testamento que no aparece, aunque de hecho Dios no dejó de ser en el Antiguo Testamento eso. Pero en el Nuevo Testamento se usa una palabra que es larga, longanimidad. ¿Saben lo que significa longanimidad? Sí, pero es larga, realmente es larga paciencia, tener una paciencia extendida, más allá de lo que una persona merece. Porque paciencia es paciencia, yo tengo paciencia. Pero paciencia extendida es longanimidad. Y aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Y todos de alguna manera debemos ejercitar nuestra longanimidad, debemos ser longánimes como Dios lo es. Éxodo capítulo 34, verso 14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Mire, no solamente Dios tiene por atributo el ser celoso, sino que uno de los nombres de Dios es celoso. Ahí está el Dios celoso. Así como decimos, ahí está Jehová, ahí está celoso. Ahí está el Señor celoso, ahí está el Señor Jehová,
Ahí está el Señor celoso, ahí está el Señor Dios Todopoderoso, ahí está Dios el proveedor, ahí está el Señor celoso. Sino que nos olvidamos de eso. Pero el celo de Dios es lo que nos protege para nosotros no caer en la idolatría. Ahora, si Dios actuara con su celo y Él es eternamente celoso, infinitamente celoso, entonces pues todos seríamos chicharrón, nadie estaría vivo, ¿verdad? Pero Él aplica otros atributos o virtudes como son su paciencia, su misericordia, su perdón, su pecado, dándonos la oportunidad porque sabe que somos débiles. El problema es que nosotros tenemos la tendencia de abusar con eso. Y abusamos tanto de eso que vamos por un proceso comenzando con algo pequeñito y no nos damos cuenta hasta que nos estrellamos. Y ya estamos completamente rebeldes contra el Señor. Y regresar, hacer el camino de regreso, es muy difícil. Dios tiene que hacer algo. Gracias a Dios por Jesucristo, que ahí Él es nuestra piedra de choque, Él es nuestra pared donde nos estrellamos. Y ahí Él nos pulveriza y ahí nos damos cuenta, oh, wow. El asunto es que como cristianos nos acostumbramos tanto a la idolatría porque recibimos patrones sociales, culturales, familiares, tradicionales, etcétera, que a lo que Dios le llama idolatría en su celo, nosotros le decimos lo que acabo de decir, costumbre, tradición. Lo vemos como algo normal entre nosotros. ¿Ah? Por ejemplo, no voy a la iglesia porque vino el equipo estrella de mi país y solamente va a venir este año, así que yo voy. ¿Eso es apoyar al equipo o es para un creyente idolatría? Claro. ¿Por qué? Porque el creyente puede sacrificar lo que sea por su Dios con tal de no dejar mal y dejar de no complacer a su Dios. O sea, ¿cómo yo me voy a congregar con 20.000 o 5.000 o 10.000 o 15.000 fanáticos idolátricos, ¿ya? Y van a estar gritando y cantando el himno de su país y de su club, cuando en la iglesia yo ni canto? Me tienen que empujar para que cante, por así decirlo. O servir. Y para allá no importa, pago 15, 20, 30 horas de parqueo, me gasto el doble, el triple de lo que vale una salchicha, gasto la entrada me cuesta más o menos como 10 veces más del diezmo mensual que doy a la iglesia y cosas así. Usted se va a dar cuenta, cierto, ¿no? Oye, pero y para ir a ver este partido me demoré 2 horas. Y para ir a la iglesia, que me demoro 20 minutos, toda una rezongadera, todo un problema. No, pero es que todos los días. ¿Y acaso Dios no es tu Dios todos los días? Si ven, eso es lo que Dios está tratando de decir cuando habla de celos. Y eso es algo que nosotros tenemos que procesar. No es fácil. Pero como cristianos, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La iglesia, no se lo está diciendo a los inconversos. Le está diciendo a la iglesia. Lo único que se les puede decir esto es a los creyentes. Yo no le puedo decir a un inconverso, oye, tú eres un idólatra, Dios es celoso. Y va a decir, ¿y a mí qué? Aún más le van a decir que me parte un rayo. Y algunas veces Dios los parte, ¿no? Pero un cristiano, ¿usted cree que va a decir eso? El único que puede entender el mensaje que hay detrás, es un creyente. Es un creyente. Mire, otro versículo, Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Junto con el celo va el fuego, o sea, Dios te quema. ¿Qué quiere decir? Que me voy a hacer chillarro, más o menos, ¿no? Pero la idea es que cuando tú llegas a comprender que hay algo que es idolatría, tú tienes que tomar eso, ¿verdad? Y ponerlo en el altar de Dios encendido y que eso se queme. Pues si no, Dios te va a quemar a ti, con su juicio, con su castigo. Recuerden ustedes al profeta Elías, cuando desafió a los 450 sacerdotes, pusieron dos holocaustos, dos
vacas, bueyes, ¿no? Y entonces los 400 y pico sacerdotes hasta se rajaron la espalda, el cuerpo, todo eso, y clamaban a sus dioses, ¿no? O a su Dios para que descendiera fuego. Y no pasó nada. Entonces el profeta Elías dijo esto: Dios dio el fuego consumidor. Así que al buey mío, y él era uno solo, los otros eran 450, y al buey mío, por favor, mójenlo. Y los otros, con todo el ser seco, no pasó nada. Mójenmelo, mójenmelo, mójenmelo. Bien mojado. Toda la madera del sacrificio, bien mojada. Hizo una oración, y si quieren, para no quedar de mentiroso, hizo una oración de 27 segundos. Yo la controlé. No estuve ahí, pero la leí. Y por lo menos al ritmo mío, ¿no? 27 segundos. Terminó con el amén y dice que descendió fuego del cielo y lamió de una sola el sacrificio. Y ahí quedó cenizas. Fuego consumidor. ¿Para qué? Para demostrar, ¿no?, lo vacío y lo que es nada, una idolatría. ¿Qué pasó con la idolatría? No pasó nada, estaba muerta. Pero ¿qué pasó con el sacrificio aun cuando fue mojado? Del Dios vivo, porque es un Dios celoso. Fuego consumió el holocausto. Dios es un Dios celoso, y el primer acto de ira y celo con fundamento lo tenemos, sí, en Adán y Eva, después lo tenemos en el diluvio, después lo tenemos en la Torre de Babel. ¿Me pueden dar otros ejemplos de que Dios es celoso en la Biblia? Del Antiguo al Nuevo Testamento, hermano. Traten de usar su memoria. Sodoma y Gomorra. ¿Ah? Sodoma y Gomorra, perfecto. Otro. Ya dije, el diluvio, está repetido. Otro. El Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento hay casos. Herodes, que fue comido por gusanos, ¿se acuerdan? Dijo que era Dios. Idolatría, él mismo se idolatró. Y en las plagas, exacto, actos de juicio de Dios, del celo de Dios. ¿Qué otra cosa más? El Mar Rojo. Puede ser, forzando la idea, ¿no? Otra cosa. Ananías y Zafira, que le prometieron algo al Señor y lo cumplieron, y los dos murieron. Y eso fue en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Mentirosos. Ajá. Todos los que toman la Santa Cena indignamente y que terminan enfermos o muertos, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, que eso está, después vamos a estudiar esto. ¿Estamos en qué capítulo ahorita? En el 10. ¿Y cuál es el que sigue? Después del 10 que sigue. Uy, usted sabe. Qué bien. Y ahí está, la Santa Cena, ¿no? ¿Sabe? ¿Ya? Son actos de juicio del celo de Dios, hermanos, ¿no? La disciplina que la iglesia le toca aplicar, ¿verdad?, a creyentes que hablan de eso, son parte de eso también. ¿Qué otra cosa más? El juicio. En la Biblia hay montones, hermanos. Montones. A ver, David, el rey David. Al rey David el Señor se le enojó. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque fornicó, pues. Se involucró con la... Porque fornicó. ¿Sí vieron? con la mujer ¿Sí vieron de cómo no llegó a fornicar? ¿Qué otro? Ah, ¿y cómo vino el juicio de Dios contra David, a propósito? Con su hijo. El primer hijo, ¿verdad?, no es Salomón. ¿No? Salomón es el hijo, no, el segundo. Pero el primero, ¿qué pasó? Dios lo mató. Nació y murió. Absalón, otro también que también marchó, ¿no? Y así un montón de los 23.000 que murieron en el desierto, que habla el pasaje, ¿ya? Y Dios viene y se reserva solamente los de 19 o 20 años para arriba, la nueva generación, para que temieran, ¿no? Que es parte del pasaje también eso, que es la nueva mentalidad que debemos nosotros tener, ¿no? Sí, hay muchos hermanos, ¿no? También vemos el caso del episodio de la vida del Señor Jesús, que creo que ese es uno que a veces no, nos olvidamos, cuando echa al piso las mesas de los campistas. ¿Y qué dice? El celo el celo de la casa del Señor me consume. Esta es llamada casa de
oración. ¡Pum! ¿De acuerdo? Y vemos al apóstol Santiago mencionar también al Espíritu Santo como alguien que tiene celo, no solamente Dios el Padre, el Señor Jesucristo, sino el Espíritu Santo. Y estudien ese pasaje, hermano, porque es de mucha bendición. Santiago capítulo 4, versos 4 y 5 dice: oh almas adúlteras, la idolatría es una forma de adulterio espiritual, ¿no? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Sí ven? Ahí hay celos. Tú estás celoso, estás amando al mundo más que a mí. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Y qué dice? El verso 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando un esposo o una esposa están celosas o celosos, ¿cuál es la meta? ¿Divorciarse? ¿Cuál es la meta? De manifestar celo, enojarse, ponerse bravo, brava, discutir, armar todo un lío, un gran problema, con fundamento, ¿verdad? Confrontaciones. ¿Cuál es el punto? Ayúdenme. Esposos que están aquí, esposas. ¿Ah? ¿Ah? Sí, pero ¿cuál es la meta de la disculpa finalmente? Arreglarse. La idea es arreglarse, ¿no? Y que no vuelva a pasar el asunto, ¿no? Y te hago saber que te estoy chequeando. ¿Ah? ¿Pero para qué? Es para salvar el matrimonio, no es para destruirlo. Lamentablemente muchos usan esa segunda opción. ¿Ah? Pero cuando es la segunda opción es porque entonces ya hay una pasión desordenada, ya hay un problema psicológico, ¿ya? Porque también puede ser solucionado. Anyway, por si acaso, no es lo mismo ser celoso que tener celos. Los celos son una pasión desordenada sin fundamento. El celo de Dios aquí se refiere a una persona que es amada por Él, y que esa persona haya mudado, esté cambiando su cariño, su amor, fidelidad, poniéndolo en otra persona o en algo. En otra persona o en algo. Cuando usted y yo amamos o le ponemos más cariño que a Dios y su obra, estamos cayendo en idolatría y estamos excitando. ¿Qué cosa? El celo de Dios. Recuerde que ese es uno de los nombres de Dios, no solamente es uno de los atributos. La gente olvida eso. Entonces, teniendo lo anterior en mente, veamos una por una de las 5 idolatrías. No sé cómo que voy a ir rápido con esto. Pues ya se las dije, ¿no? Que Pablo advierte como ejemplo para no caer en ella. Estos son ejemplos, hermano. Es decir, no son las únicas. ¿Cuáles fueron las 5? Comer y beber, jugar, murmurar, esa es la última, ¿no? Fornicar, y la del medio, tentar a Dios. Sí, no son las únicas, pero es para que tengamos una idea clara de cómo casi cualquier cosa pudiera llegar a degenerar o degenerarse en idolatría. Me gusta como el pastor John MacArthur los agrupa como 4 pecados principales: idolatría, inmoralidad sexual, tentar a Dios y quejarse. Pero vamos a ver más exactamente en qué consistía cada una de estas formas idolátricas que se mencionan aquí. Número 1, ¿cuál es la primera? Comer y beber. La idea, el texto dice que se sentaron a comer y a beber. Entonces por eso que nosotros tenemos la costumbre de sentarnos. No. Se sentaron. ¿Qué quiere decir que se sentaron? Es directo. Quiere decir que se sentaron y siguieron sentados. O sea, se quedaron sentados solo para comer. Y beber. Esa es la idea, ¿no? O sea, cuando uno come, especialmente aquí en este país, ¿verdad? Pues cada vez comemos más rápido, ¿no? Uno llega a la casa, come rápido, ¿no?
algunos hasta se olvidan de orar y bueno, ya, ok, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. A la hora del lunch, ¿cómo hacemos? Algunos hasta comen parados, ¿no? En una esquinita, en un carrito rápido, ¿no? O manejando, van comiendo ahí. Yo veo, no, van comiendo una hamburguesa o lo que sea. No, pero estos se sentaron a comer. No solamente que se sentaron, sino que se quedaron sentados comiendo. Y siguieron comiendo, y siguieron comiendo. Esa es la idea. Que su enfoque de vida, ¿verdad?, no estuvo en trabajar, ¿no?, sino en comer. Y eso era una forma de idolatría. ¿Y recuerdan qué pasó? ¿Cómo sabemos que fue tan grave? Pero ¿qué tiene de malo eso? Claro. Recuerden que caía del cielo maná. Y por estar comiendo, ¿verdad?, y solamente dedicando a comer eso, ¿no?, llegó un momento que se aburrieron de esa comida y dijeron, ya no quiero esto. Si aquí no estamos haciendo nada en el desierto, si vamos a comer algo, comamos algo bueno, algo mejorcito. Y se acordaron de que comían carne, que comían un montón de cosas ricas en Egipto. Y que Dios les dijo, queremos carne. Y Dios les dio carne hasta que les salía por las narices. Para recordarles que eso fue un acto de idolatría. Cuando el maná tenía todos los sabores de todas las comidas, dice la Biblia, que era súper rico. Cuando tú te lo metías a la boca, o sea, no es que tú pensabas en el sabor de algo y eso era lo que se comía. Pero me imagino que Dios cada día le ponía un sabor diferente a eso, ¿no? ¿Una qué? Una fusión. ¿Ok? Ahora, la idea que ellos se sentaron, y cuando se sentaron, es interesante, en el original es la idea es con la intención de devorar y consumir todo lo que hallaban. Quedarse, pero más que saciado, o sea, comer por comer, porque no tenían otra cosa que hacer en el desierto. Insaciables, exactamente. Y querían comer más. No quedaron contentos con el maná, sino que querían carne y les fue dado. Pero ya no piden más porque en sus mentes asumen que Dios les cumplirá, ¿verdad?, sea lo que sea, sus deseos, y adquieren una confianza falsa y una seguridad humana que descuida aún más su relación con Dios. En otras palabras, cuando ellos le pidieron a Dios carne y Dios les dio carne, en la mente de ellos, en vez de pensar de que habían caído en el pecado ya de idolatría, ellos pensaron, mira, nos quejamos, protestamos y Dios nos dio. Y mira, y nos cumplió nuestro deseo, la lámpara de Aladino estuvo bien frotada, sigámosla frotando. Que ese es un problema también. O sea, que Dios te dé algo, ¿verdad?, en un momento dado, no quiere decir que necesariamente es lo que Dios quería darte. Simplemente Dios te lo dio para que aprendas que eso no es lo que Dios quiere darte. Pero ellos lo agarraron por el otro lado. No, Dios está a nuestro servicio. Entonces, esta cosa que parece insignificante, ¿no?, lo de comer y beber, se empezó a transformar en una cosa ya grande. Agarró su corazón, agarró su mente, agarró sus emociones, agarró sus apetitos, sus intenciones. Por eso es que llegó a ser una idolatría. ¿Sí empiezan a ver el proceso ahora, hermanos? Y este proceso, ciclo, va a ser progresivo, va a ir increciendo hasta que llegue el juicio o el castigo de Dios, ¿no?, cuando mata a los 23.000. Jugar. Dice, ¿pero qué tiene de malo de jugar? Bueno, en español la palabra jugar es realmente muy mal traducida. Yo estuve averiguando un poco el asunto y parece que sí, fue que comenzaron jugando. Y con el juego, y del juego, no sé cómo habrá sido en realidad, ¿no?, pero la idea es que empezaron jugando con cositas sencillas y de ahí como que se entretuvieron tanto y la entretención, como no tenían nada que hacer, empezó a agarrar fuerza. Y dijeron, bueno, hagamos algo más entretenido ya que estamos jugando aquí y nos hemos tomado de la mano, empecemos a bailar. Entonces la palabra realmente, o a danzar, la palabra jugar debería traducirse como danzar o bailar. Pero la idea es que empezó así como un juego, ¿no? Esa es la idea. Empezó como un juego y se transformó en un baile
de que llegó a ser seductor. Ya no estaban como jugando, entreteniéndose, sino que ya empezaron a tocarse. Llegó a ser una cuestión sensual. Eso es lo que realmente quiere decir ahí en el original. Entonces, tras el festejo excesivo, a ese nivel llegaron, algunos lo traducen sí como danzar o bailar, pero recuérdense que ya están embriagados. Ya vienen tomando, recuerden que vienen tomando, ¿no? Están controlados por la sensualidad y comenzaron ya a tener toques impúdicos. ¿Se ven? De comer normal a empezar a bailar y tocarse. Y entonces pues lo que sería normal y natural en el proceso, que dice ¿cuál es el tercero? ¿Qué vino a continuación? Fornicación. Claro. Están comiditos, están llenitos, ahora están bailando, están agarrándose por aquí y por allá, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué? Ya los motores están calientes, ¿no? Ahora sí los motores están calientes, ¿no? Lo siguiente, pues ya la cosa está muy caliente, así que quitémonos la ropa. Y cayeron en la fornicación. Ese es el proceso en que van aquí. La palabra fornicar es porneumen. ¿Recuerda la palabra porneo? ¿Qué significa? Pornografía. Pero cuando está como neumen o está conjugada, quiere decir vamos intencionalmente a cometer pornografía o cualquier tipo de acto sexual. Eso es lo que está diciendo ahí. Claro, ya están comiditos, están bailando, etc. Ya todo está muy caliente, ¿no? El ambiente está hecho. Bueno, démosle rienda suelta a la fornicación, a la pornía. Y ahí pasó todo lo que no debía pasar. Entonces pasaron a fornicar, ¿verdad? La fornicación ciega, miren cómo va la cosa poniéndose grave. La fornicación ciega los sentidos y los embota y hace perder la sensibilidad espiritual de Dios. La fornicación. No estamos hablando de la intimidad sexual en el matrimonio, que eso provee otro tipo de formulación, otro tipo de satisfacción, otra bendición cuando es dentro del matrimonio. Pero fuera ocurre esto. Te afecta la mente, la moral y tu corazón. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? ¿No? Está toda la cosa desviada. El que fornica, como el que adultera, rompe sus patrones y valores morales. De un fornicario o un adúltero se puede esperar cualquier cosa que deshonre a Dios. Mira a dónde llegó la cosa. El fornicario busca su propio placer, es egoísta, es egocéntrico y es la forma más inmoral posible. Entonces está cambiando su autosatisfacción por encontrar, ¿qué cosa? Está cambiando la satisfacción espiritual que solamente Dios puede dar y llenar todas las áreas de su vida por la satisfacción o autosatisfacción o gratificación sensual y física, como es la fornicación. Cuarto, tentar a Dios. Después de caer en el pecado sexual, es fácil quedarse satisfecho físicamente. Pero cuando usted está satisfecho físicamente y no le falta nada, ¿verdad? ¿Dónde queda Dios? ¿Verdad que es fácil olvidarse de Dios? Eso es lo que les estaba pasando a ellos. Entonces ponen a prueba a Dios. Tentar a Dios es poner a prueba a Dios. Pero en el original quiere decir poner a prueba a fondo a Dios. ¡Wow! Eso ya es más fuerte. Entonces por eso la ira de Dios, el celo de Dios, como ustedes ven, va creciendo, va creciendo, va creciendo. En este proceso va creciendo. Ahora podemos explicarnos y darnos y entender por qué es que murieron 23.000 de golpe. Murmurar, quejarse contra Dios. Las quejas son señal de rebeldía. Definición de murmurar. Murmurar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Conversar con prejuicio de un ausente, censurando sus acciones. En otras palabras, Dios es omnipresente, pero yo empiezo a hablar de Él como si Él, ¿qué cosa? No estuviera. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Que Dios no existe. Que lo borré del mapa. Entonces, por eso es que viene
la expresión y la manifestación del juicio de Dios, y mueren 23.000 de golpe. Ok, para terminar. Ahora, ¿ven por qué todo esto es una forma de idolatría que llevan al enojo de Dios y que Él rechace esto por medio del castigo? ¿Ah? Bien, una pregunta de chequeo de integridad. Hay que evitar, o una afirmación, hay que evitar las cadenas de pecado. No piense que porque usted dice, ah, no, este pecado es pequeño, no me va a pasar nada. Cualquier pecado pequeño puede llegar a convertirse en un acto de rebeldía y excitar el celo de Dios. Ah, no me ha pasado nada hasta ahora. Sí, pero hasta ahora. La idolatría no comienza al hacer un ídolo, sino que comienza con algo básico, dándole un valor excesivo a algo que no lo tiene y haciéndolo poco a poco importante, como fue la comida y la bebida, y terminó en rebeldía, murmuración o queja contra Dios. Ok, para pensar, miren, consejo, si no adoramos a Dios debidamente, cualquier cosa se convertirá en idolatría. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Ustedes saben de qué porte, para terminar, ustedes saben de qué porte era. ¿Se acuerdan que cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí y estuvo los 40 días, dice que Aarón, excitado por el pueblo, dice que hicieron un becerrito, un becerro de oro? Entonces, ¿de qué porte era el becerro de oro, hermanos? Como en la última, como dicen los chilenos, ¿no? Era dentro volado. Y resulta que era así. No. Los chilenos exageran. No, los chilenos dicen que los argentinos son los exagerados, pero ellos son más exagerados que los argentinos. No, hermano, y eso es un error que viene de la película ya me olvidé el nombre, de los 10 mandamientos, que fue hace como 40 años atrás. Y ahí ponen un becerro grandísimo. No. Ya se sabe que era de este porte, hermano. Porque era todo el oro que tenían de joyas. Y eso no daba, no dio nunca, aunque eran 2 millones de personas, para hacer una cosa tan grande de oro. Fue algo pequeño. Pero el detalle estuvo en el valor que le dieron. No porque era oro, el valor que le dieron. ¿Cuál fue el valor? Que lo adoraron. Y bailaron, comieron, danzaron, fornicaron, tentaron a Dios y murmuraron alrededor del becerrito de oro. ¿Cuál es su becerro? ¿Cuál es su becerrita? ¿Becerrita? ¿Se dice becerrita? ¿Becerrita? Un becerrito. Cuidado, tengamos cuidado. Para él, eso es lo que el apóstol Pablo quería. Tengamos cuidado, que no va a hacer que una cosa tan pequeña llegue a ser un problema muy grande para nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícele prosperar en nuestros corazones. Señor, con temor y temblor nos acercamos delante de ti y recibimos con espíritu de reflexión, Señor, esta palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Disculpen, me pasé un segundo.